buenos días, bienvenidos a práctica número 4 de circuitos, para que vayan tomando por ahí los valores. En la práctica número 4, jóvenes, vamos a determinar lo que son los valores de divisor de voltaje y divisor de corriente, que es su práctica número 4. El sistema ya lo vimos, sí, ya lo pueden desarrollar. Para esta práctica número 4, jóvenes, vamos a hacer el procedimiento respecto a 3 circuitos: un divisor de corriente, un divisor de voltaje y balance de energía. Recuerden, los valores de resistencia son los mismos, no cambian, lo que cambia es la configuración. Los valores de corriente, recuerden, lo van a tomar con ley de Ohm: corriente, voltaje entre resistencia. Los valores medidos son los datos que les vamos a dar. Los calculados, recuerden, es resolver el circuito y sacar el porcentaje de error de cada uno de los circuitos. ¿Vamos bien? Perfecto. Vamos a proceder, jóvenes, a armar el primer circuito. Entonces, su material, el tablero, aquí está su tablero, ¿sí? Tablero, multímetro digital, conexiones, ¿sí? Estamos. Vamos a tomar 8 resistencias, ¿sí? De diferente valor, alambres, repito, acuérdense, los alambres sirven para cerrar y conectar circuitos. No hay corriente, no hay voltaje, no hay resistencia, simplemente para unir y cerrar circuitos. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a utilizar fuentes cable banana o nada, 2 cables para acción, y las fuentes de poder, como les comentaba al principio, las fuentes de poder, sí, 12 volts, las dos. Y ahí están sus conexiones: negro y rojo, rojo positivo y negro negativo. Bien, vamos a proceder al armado del circuito. Recordarles, jóvenes, que lo primero que debemos de hacer es determinar el valor de la resistencia sin conectar la fuente de voltaje. Repito, valores ahí al azar. Este es el orden que llevamos: R1, este es R2, este es R3, este es R4, R5, R6, R7 y R8. ¿Sí? Son mis resistores que vamos a utilizar. Su multímetro en la escala de ohms para medir resistencia alterna, directa y ohms. El multímetro me marca directamente el valor. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, repito, voy a medir el valor de la resistencia 1, jóvenes. ¿Sí? Acuérdense siempre en terminales. Aquí está y aquí está. ¿Sí? Vamos a medir resistencias para que me vayan checando. Por favor, permítame tantito. 1, jóvenes. Estamos en terminales. Entonces me da un valor de 2.196 kilo ohm. ¿Sí? Tomamos el valor de R2. 2.196 kilo ohms. Correcto. Valor de R3. 1.012 kilo ohms. Valor de R4. 2.203 kilo ohms. R5. 1 kilo ohm. R6, por favor. 2.192 kilo ohms. R7, perdón. 42.5 kilo. 42.5 ohms. Y R8. 1.007 kilo ohms. Valores de resistencia, jóvenes. Ahora sí procedemos a armar el circuito. Entonces, el circuito, ¿sí? Aquí está la batería, ¿sí? Más o menos, y cómo va el orden de los resistores, ¿sí? Vamos a ir definiendo por ahí el circuito. ¿Sí? Entonces el valor de R1, jóvenes, aquí está R1,
valor de R2, valor de R3, valor de R4, R5, R6, R7 y R8. Y la fuente de voltaje, en este caso vamos a tener una fuente de voltaje, el positivo y el negativo. Ahí está el circuito. Lo único que falta ahora es cerrar el circuito. Acuérdense, los alambres sirven para unir y cerrar circuitos. ¿Sí? Acuérdense, sobre los circuitos deben estar cerrados para que circule la corriente. Entonces, aquí está el circuito, jóvenes. Aquí está el armado del circuito. ¿Sí? Ahí está. Y vamos a proceder a tomar valores de voltaje. Acuérdense, ese voltaje es el voltaje medido. Calculado, ustedes van a resolver el circuito. Vamos a medir voltaje y escala en el multímetro, alterna y directa. ¿Sí? Entonces, aquí está su valor de voltaje y me va a dar los valores de resistencia, de voltaje. Vamos a tomar valores de voltaje. Entonces, lo vuelvo a repetir, tomamos las terminales, es indistinto, me sale negativo simplemente porque las terminales las tengo al revés, pero eso no tiene nada que ver. Voltaje en R1, 5.91 volts. sí. Luego voltaje en R2, 1.750. voltaje en R3, .809 volts. Ok, perfecto, gracias. Voltaje en R4, 1.764 volts. voltaje en R5, .801 volts. voltaje en R6, 2.529 volts. voltaje en R7, 48.6 volts. Sí, Milivolts. ahí estamos. Y voltaje en R8, Menos 2.735 volts. es práctica número, repito, jóvenes, práctica número 4. Los valores de voltaje, les vuelvo a repetir, son los valores de voltaje que les dimos por ahí, ¿sí? La corriente con ley de Ohm, me van a poner la corriente medida y la calculada. Calculada, recuerden, es resolver el circuito. Y lo van a resolver por método divisor de corriente. ¿Sí? Con el siguiente circuito, que es un divisor de voltaje, igual, acuérdense, repito, los valores de resistencia son los mismos, no cambian. Vamos a tomar valores de voltaje. El valor que tomemos es el voltaje medido, calculado es resolver y porcentaje de error. Entonces, tenemos el valor de R1, luego R2, R3, R4, R5, R6, R7 y R8. Y la fuente de voltaje, ¿sí? Que me marca el positivo, negativo, y cerramos el circuito con el alambre. ¿Estamos? Está el circuito, ¿sí? Es este circuito, ¿sí? Ahí está armado. ¿Sí? Y les vuelvo a repetir, los valores de resistencia son los mismos, no cambian. Lo que cambia nada más es la configuración. Entonces procedemos a calcular valores de voltaje. Y
y comenzamos. Voltaje en R1, 2.87 volts. voltaje en R2, 2.086 volts. voltaje en R3, .963 volts. voltaje en R4, 2.095 volts. voltaje en R5, .951 volts. voltaje en R6, Menos 2.085 volts. voltaje en R7, Menos 40.2 milivolts. y voltaje en R8. Menos .954 volts. Gracias. Vuelvo a repetir, las resistencias son las mismas, el voltaje medido es este, calculado hay que resolver el circuito y vamos a proceder a hacer el último circuito, que es con concepto de balance de energía, que es potencia. Vamos a armar el circuito. El circuito, jóvenes, el circuito, ¿sí? Lo que me falta nada más es cerrar el circuito, ¿sí? Con los alambres. Acuérdense, los alambres, no hay voltaje, no hay corriente, no hay resistencia, sirven para cerrar o unir circuitos. Esos alambres los puedo estirar o los puedo acortar dependiendo de mi circuito, ¿verdad? Para hacer la definición, aquí está, pues, esta es la designación del circuito y aquí está armado el circuito. Y vamos a proceder a los valores de voltaje y de corriente. Vuelvo a repetirles, los valores de corriente son los mismos, no cambian, ¿sí? Lo que cambia es la configuración. Vamos a tomar valores de voltaje y la corriente, acuérdense, con ley de Ohm para determinar los valores. Entonces, comenzamos. Voltaje en R1. 1.555 volts. R2, 1.271 volts. R3, 120.7 milivolts. R4, 1.595 volts. R5, .828 volts. R6, 14.93 volts. R7, Menos 322.9 milivolts. y R8. Menos 8.27 volts. Entonces, estamos listos. Ya tenemos los valores, jóvenes. Acuérdense, sí, pues la corriente, voltaje entre resistencia. Procedemos a calcular los valores. Potencia, voltaje por corriente. Potencia, I cuadrada por R. Potencia, voltaje cuadrado entre el resistor. Y calculamos el porcentaje de error para cada uno de ellos.